Hola Claudita, buenos días. Buenos días. Claudita, estás en mute. Ya. Eh, Ya. Puedes hacer las preguntas. O sea, yo generalmente cuando es prédica, eh, prefiero que las Ajá. preguntas se hagan al final. Bueno. En esta ocasión, si acaso hay alguna pregunta, puedes hacerla, ¿oíste? Bueno. Sí, si acaso hay durante el desarrollo del tema, si acaso hay algo que aclarar, eh, podemos hacer la pregunta de una vez. Buenos días, esta es su iglesia virtual cristiana eh, por el canal privado de Telegram. Hoy es 22 de octubre del año 2023 y estos temas los estoy subiendo también a YouTube, a la Academia Virtual de Teología, por tratarse de un tema que ha sido noticia internacional, como lo es el caso del conflicto Israel-Palestina. Iniciamos esta, digamos, serie de temas con una enseñanza que titulamos El Israel de Dios, para dar a entender y para comprobar que en la actualidad Dios ya no es solamente Dios de Israel, sino Dios de toda la tierra y Dios de Rey de las naciones. Así es que después vimos el tema de la Nueva Jerusalén para que el cristiano y cristiana se coloque en el contexto que es del Nuevo Testamento, en este caso específicamente Apocalipsis, que la tierra prometida que el Antiguo Testamento nombra ya no es la tierra prometida esta física, geográfica por la cual se están peleando allá Israel y Palestina, sino que la tierra prometida del cristiano es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, dice Apocalipsis 21, la Jerusalén celestial. Esa es la tierra prometida nuestra. Bueno, como consecuencia de esos dos temas anteriores, surge este tema que Dios me dice, sigue hablando de esto, porque hay cosas, y ya yo le había dicho a Claudita, que lo más probable era que tuviéramos que hacer varios programas. Y el de hoy está relacionado y se llama el nuevo pacto, nueva ley y el nuevo sacerdocio. Así se llama el tema de hoy. Es un poco largo el título, pero es necesario porque cada cosa de esta es una cosa distinta, pero enmarcada dentro de un mismo contexto. El nuevo pacto, la nueva ley y el nuevo sacerdocio. El nuevo pacto lo profetizó Dios a través de Jeremías. Vamos primero a orar. Padre de la gloria, a nombre del Señor Jesucristo, colocamos en tus manos esta enseñanza. Sé tú hablando, Señor Dios Espíritu Santo, a los corazones, a los entendimientos de todas las personas que tengan acceso a esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, tú eres el que abre los entendimientos. Por eso te rogamos, Señor, que ilumines el entendimiento de las personas y que puedan asimilar esta enseñanza, Padre, conforme a tu voluntad en Cristo, para tu gloria. Amén y amén. Nuestro Dios profetizó a través de Jeremías, el profeta, lo siguiente. He aquí, vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jeremías 31, 32. Es decir, Jeremías capítulo 31
versículos 31 y 32. Y esto vale la pena aclararlo. Es del Antiguo Testamento, o sea, de la Torá de los judíos, de la Torá en la cual cree el judaísmo como religión. Esto es del Antiguo Testamento. Jeremías 31, 31, 32. Nadia, qué alegría verte. Hasta ahora me doy cuenta que estás aquí. Un momentico, te voy a poner para que puedas hablar. Ya, Nadia, estás en mute. Si quieres hablar, puedes espichar el micrófono y bienvenida a cualquier pregunta que tengas mientras estamos desarrollando el tema. ¿Ok? Generalmente yo espero hasta el final de la prédica para la sesión de preguntas y respuestas, una sesión interactiva, pero en esta ocasión, si hay alguna pregunta que hacer, la podemos de una vez abordar. ¿Ok? Bueno, bienvenida, Nadia. Gracias, Jorge. Entonces, Gracias, decía pastor. que esto es Jeremías 31, 31, 32, es decir, es el Antiguo Testamento en el cual creen los judíos, los que practican el judaísmo, y por lo tanto, se supone que tienen que creer esta lectura, esta palabra de Dios. Dice así: vienen días, dice Dios, en los cuales haré un nuevo pacto, nuevo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, dice, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Aquí habla claramente de cuando los sacó de la tierra de Egipto a través de Moisés, y que allí fue en el monte Sinaí cuando se dio la ley. De ahí nace lo que se llama la ley. Anterior a Moisés no había ley, no existía la ley. En el libro de Génesis, que abarca miles de años, no existía la ley. La ley la dio Dios a través de Moisés al pueblo de Israel específicamente, para que se rigieran por ciertas reglas en su vivir. Y ese es lo que llaman el pacto de Dios, o el Antiguo Testamento. Toda la ley, el sacerdocio de esa época nace ahí, que el sacerdocio levítico, de la tribu de Leví. Bueno, pero aquí dice Dios es que va a ser un nuevo pacto. Y dice que lo va a hacer porque ellos, o sea, los israelitas, invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos en esa época. Bueno, esta profecía se hizo realidad en la persona de Jesús, lo cual él hizo conocer la última vez que cenó con los apóstoles, cuando dijo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Aquí claramente anuncia el Señor Jesucristo que en ese momento, a partir de que Él derrama su sangre, que se da, como sabemos, en lo que llamamos la crucifixión, es el nuevo pacto, arranca allí. Se da esta profecía de Jeremías 31, 31, 32, se realiza en la persona de Jesucristo. Perdón. Y allí se establece un nuevo pacto que nosotros, los cristianos, llamamos en forma general el Nuevo Testamento, pero realmente lo que significa es el nuevo pacto. Y Lucas 22, 7 dice, anunciando este nuevo pacto: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Como sabemos, uno de los mandatos o de las órdenes que dio Dios a Moisés
era sacrificar el Cordero de la Pascua para conmemorar esa liberación de la esclavitud de Egipto. Pero aquí lo que dice, en ese tiempo, en esa época que se celebraba eso, fue que Jesucristo murió. Y no fue casual. Porque Primera de Corintios 5:7 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. El hecho es que al haber un nuevo pacto, o acabamos de ver que hay un nuevo pacto ya, el antiguo no existe, hay una nueva ley y también un nuevo sacerdocio, como lo vamos a ver más adelante. La nueva ley, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo se resume en dos mandamientos, únicamente dos. Dice así, Mateo 22, 36, 40. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundamenta toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36, 40. Observemos que dice que en estos dos mandamientos se fundamenta toda la ley, hablando de la ley antigua. Entonces, si toda la ley se fundamenta es en esos dos mandamientos, amar al Señor Dios con todo, los cubanos en Miami le llamaban amar a Dios con café, de una forma muy jocosa, pero también para que se le quedara a la gente las siglas de café, CAFE, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, con café, corazón, alma, fuerzas y entendimiento. Amar a Dios así. Y el segundo, amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Todo lo demás que se ha dicho después de esto, que dijo el Señor Jesucristo, depende de esos dos mandamientos. Por ejemplo, en Juan 13:34, Juan 13:34 dice, les doy un nuevo mandamiento. Ámense así como yo los amo. Así deben amarse ustedes. Entonces, conoce un nuevo mandamiento os doy. Amarás, ámense ustedes los unos a los otros como yo os he amado. Es lo mismo. Un nuevo mandamiento es el mismo que ya había dado, de amar al prójimo como así. Y aquí lo que añade es que así como yo los amo, ámense ustedes. Mateo 7:12 dice, todas las cosas que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque de esto depende la ley y los profetas. Mateo 7:12. Entonces, aquí está prácticamente confirmando lo mismo que en el Antiguo Testamento se conoció como la ley del talión, que decían ojo por ojo, diente por diente, pero eso era una cosa aberrante, cruel, violenta, que el Señor no realmente eso lo quitó. Lo mismo de apedrear a los adultos, de apedrear a las mujeres y todas estas cosas. Aquí lo que dice es prácticamente lo que en otras doctrinas, más que todo orientalistas, llaman el karma. Es decir, que lo que uno hace se le devuelve prácticamente. El cristiano lo conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Dice, todas las cosas que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque de esto depende la ley y los profetas. Mateo 7:12. Es decir, lo que tú hagas con los demás se te va también en algún momento de tu vida lo van a hacer contigo. Y acá Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Ves? Aquí nombra a la ley de Cristo
como sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es lo mismo. Amar al prójimo también. ¿Sí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros es ayudar, por supuesto, a la persona que necesita ayuda si está en nuestras manos ayudarlo. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Sostener al débil, apoyar al de ánimo opacado, darle ánimos, etcétera. Sobrellevar las cargas. Si está pecando, llamarlo. Oiga, hermano, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cree que esto le va a sentar mal a su salud? Si está en las drogas, si está en el alcoholismo, si está en cualquier otra cosa. Hermano, eso no le va a traer nada bueno. Está destruyendo su cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, etcétera. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cumplir así, dice, la ley de Cristo. Es prácticamente, yo lo resumiría como la ley del amor. Gálatas 6:2. La ley del amor en general. El amor a Dios y el amor a todo a la creación. Porque realmente no nos tenemos por qué concentrar en el prójimo, sino en todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios cree es bueno. Tampoco es destruir la naturaleza, destruir la tierra, destruir el agua, destruir nada. Amar todo lo que Dios ha creado. Santiago 1:25 dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. No había visto a la Pechi. Bueno. María Fernanda puede hablar cuando quiera, Nadia puede hablar cuando quiera, nada más es que hagan clic ahí en el micrófono, donde está el micrófono y ya, eso es todo. En caso de que tengan alguna pregunta mientras estoy desarrollando el tema. Bueno, observemos aquí que ya la perfecta ley, dice perfecta, dice es la ley de la libertad. Santiago 1:25. Ahorita vemos qué clase de libertad, por supuesto, porque no es libertinaje. Bueno, aquí, hasta aquí lo de la ley, la nueva ley, ya está más que explicada. Básicamente, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con corazón, alma, fuerzas y entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Period. No más. Ya vimos el nuevo pacto. El nuevo pacto se empieza a partir de Cristo y sellado con la sangre de él mismo. Esto representa la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, nuevo pacto, nueva ley, que acabamos de ver, se resume solo en dos cosas. Y ahora vamos a ver el nuevo sacerdocio, porque donde hay un nuevo pacto y una nueva ley, es necesario que haya un nuevo sacerdocio. En el Antiguo Testamento, con el pacto que dio Dios a los israelitas a través de Moisés, se dio también unas leyes que ya conocemos y se conocen como la ley en general, el Torá, pero también se dio un sacerdocio y en esa época se instituyó el sacerdocio de la tribu de Leví, por eso le llaman los levíticos o los levíticos. Y también está en el libro de Levíticos, precisamente, la Biblia, el libro de Levíticos. En esa época el sacerdocio tenía que ser hereditario, es decir, estaba solamente en los que eran de la tribu de Leví. Esos eran los únicos ordenados sacerdotes. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sacerdote de este sacerdocio levítico, consecuencia de aquel pacto y de aquella ley, este sacerdocio. Y como digo, era solamente de la tribu de Leví, nada más. Y era por herencia.
Coherencia. Ahora vamos a ver el nuevo sacerdocio. El nuevo sacerdocio es muy importante y para mí que lo es todo. Hebreos 7, del 11 al 18. Vamos a situarnos para los que tengan Biblia allí. En Hebreos 7, del 11 al 18. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se le levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, es decir, anulado, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, nada. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los de Aarón. Pero este, con el juramento de el que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesucristo es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, era un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Así mismo, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento de Dios, posterior a la ley, Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, 11, 18. Preguntas hasta aquí. Si hay alguna pregunta. Como dije anteriormente, si quieren hablar, tienen que quitarle al micrófono, tienen que ponerlo, quitarle, hacer clic en el micrófono, mejor dicho. No hay preguntas. Ya, ¿está claro lo del nuevo sacerdocio? Sí, Perfecto. sí, está claro. Entonces, tenemos que la nueva ley, la nueva, es triple. La nueva ley es una ley de amor, porque hace obrar al ser humano por el amor que infunde el Espíritu Santo y más que por el temor. La antigua ley era basada en el temor prácticamente. O sea,
Era, si usted no hace esto, usted es apedreado, o sacrifíquenlo, mátenlo, no sé, así era la ley. Y se instituyó fue para que precisamente el pueblo de Israel no incurriera en cosas aberrantes, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado, recordemos, a la idolatría, a todo que venía de Egipto, donde adoraban distintos dioses, donde adoraban imágenes, donde adoraban de todo. Recordemos que apenas se fue al desierto, enseguida empezó a adorar un becerro. Imagínense, un becerro de oro. Y acaban de salir apenas. Estaban ya desviándose. Entonces el pueblo de Israel era muy dado a desviarse fácilmente de Dios. Entonces Dios tuvo que hacer eso por medio de Moisés, instituir unas reglas muy severas para que el pueblo ese terco pudiera caminar por el camino recto, que si no, entonces se desviaba, no obedecía a Dios. Y lo dice Dios, no es que lo diga yo, dice la palabra, que era pueblo de dura cerviz. Dura cerviz. Entonces, por eso fue una ley basada en el temor, en el castigo. Pero así no es la ley ahora. La nueva ley, que es la ley de Cristo, en la cual estamos los cristianos y en la cual nos vivimos, nos movemos, somos y tenemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es la ley del amor. Hacemos las cosas porque amamos a Dios, no porque Dios nos va a castigar o porque tenemos miedo a Dios. No. Cuando uno dice que un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, no se refiere a que tiene miedo, sino a que teme y respetar a Dios, teme de pronto causarles desagrado o algo así, pero no se refiere como al Antiguo Testamento, de ninguna manera. Dios, así como se dio por nosotros por amor, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De igual manera, nosotros le respondemos a él por amor y le obedecemos por amor, no porque si no hago esto, hago lo otro. Entonces, la nueva ley es triple. Es una ley de amor, ya lo expliqué, es una ley de gracia, porque confiere el poder de la gracia para que vivamos mediante la fe. Ya no somos salvos por las obras como era anteriormente, sino que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y eran tantas las cosas que se demostró que nadie las podía cumplir. Nadie podía cumplir todas las leyes. Nadie. Pero ¿quién se iba a salvar? Entonces, esta ley de gracia, introducida en el Señor Jesucristo, porque primero Juan dice que la ley fue con Moisés, pero que la gracia con el Señor Jesucristo, dice: el justo vivirá por la fe, y eso es del Antiguo Testamento. Pero también está en Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice, refiriéndose al Antiguo Testamento: el justo vivirá por fe. Nosotros ahora vivimos es por fe, y por fe tenemos vida eterna también. Pero aquí, en esta vida, también vivimos por fe en nuestro Señor Jesucristo, por fe en nuestro Salvador, por fe en la palabra de Dios. Amén y amén. La ley de gracia, aleluya, porque por gracia somos salvos, no por obras, dice Filipenses 2. Por fe somos salvos. Entonces, y es también consecuencia, obviamente, del amor de Dios. La gracia de Dios proviene del amor de Dios. Ley de amor, ley de gracia y ley de libertad. Aquí explicaré lo que decía que la perfecta ley, lo decía Santiago, la de la libertad. Aquí dice, voy a decir por qué. Es la ley de libertad porque precisamente nos libera de todos esos rituales y de todas esas observancias jurídicas de la ley antigua. Nos liberó de todo eso y nos inclina a obrar libremente, motivados, como ya dije, por el amor. ¿Tenemos libertad de pecar? Sí. ¿Tenemos libertad
de hacer lo que sea? Sí, porque la misma palabra dice que, que todo nos es lícito. Lícito viene de ley, de que es legal. ¿Ves? Tenemos libertad, sí, todo nos es lícito, dice, pero no todo conviene. Eso entra dentro de esta ley de libertad. No todo conviene. Entonces, nosotros en Cristo, a pesar de que podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que queramos, no lo hacemos si no nos conviene. Así es sencillo. No conviene para nuestro cuerpo, no lo hacemos. No conviene para nuestra alma, no lo hacemos. No conviene para nuestro espíritu, no lo hacemos. Y lo que convenga, entonces eso sí lo hacemos. La ley de la libertad. Y obviamente libertad para alabar a Dios, libertad para lanzarle al Señor, libertad para amarle, para gozarnos en Él, libertad para predicar la palabra de Dios, libertad, libres del pecado también, ley de libertad, libres sobre todo del pecado y de las consecuencias del pecado. Esa es la ley de libertad. Y por eso digo, es una ley triple, pero para que se entienda esto de la ley de amor, ley de gracia, ley de libertad. Pero realmente ya sabemos que es una sola, realmente, que es la ley del amor. Preguntas. No hay preguntas. No, está claro. Bueno. María Fernanda va a hablar. No se te oye, o sea, se te oye muy entrecortado, Mafe. Claudita, ¿tú estás escuchando a Mafe? Sí, se oye como entrecortado. Cortado, no digo, pero no alcanza para que me digas qué dice ella, porque yo no alcanzo a. No, porque no se le entiende. Ajá. Sí, se habla así como se pausa y. Yo creo que es cuestión de señal. Esta no tiene la opción para uno escribir, chatear, ¿no? No, para cuando uno Debería. hace una pregunta. Sí, tienes razón, No, pero no veo aquí la chateada, no. No le veo la opción ahí. Bueno, de todas maneras, espero que quede claro este tema de el nuevo pacto, sí, la nueva el ley. nuevo pacto es el que fue con Moisés, No, ¿verdad? no. El nuevo pacto es en Cristo. Sí, el El del Señor antiguo, Jesucristo, el que es antiguo pacto es que fue con Moisés. que es el amor, la gracia y la libertad. Correcto, básicamente. Sí. De lo que entregó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, esa. Allí se realiza el cordero de la Ajá. Pascua, el cordero que es sacrificado, que es nuestra Pascua, es Cristo, el cordero de Dios, que quita precisamente los pecados del mundo. Él se sacrificó por nosotros, porque en el Antiguo Testamento lo que hacían los sacerdotes era que el Sí. pecador tenía que llevar un corderito y poner las manos sobre la cabeza de ese animalito y allí transmitirle los pecados de él a ese animal y después el animal era sacrificado, porque la palabra dice la paga del pecado es muerte. Entonces tenían que estar, imagínate, sacrificando miles de cabezas de ganado y de todo. Perdón, entonces llegó un momento en que el Señor Jesucristo dijo, no, yo no quiero más sacrificios. ¿Lo que es? Más sacrificio, yo quiero es obediencia. Y el Señor Dios, mejor dicho, llegó el momento en que dijo, no, esta sangre de este poco animales, pues a mí no me llena esto, porque la gente que hacía, perdón, hacía eso, animalitos los sacrificaban y seguían pecando, como si nada. O sea, obviamente ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que se aparte del pecado para siempre. No de que el animalito
cogió el pecado de que violó que era pedófilo, o que era pedófila, o que era asesino, o que era ratero, lo que sea. Y entonces el animal cargó ese pecado y siguió el otro haciendo lo mismo, violando y robando y matando. Este no era ninguna solución. Entonces, por Claro. eso dice, bueno, yo voy a enviar a mi propio hijo, que es el verbo de Dios que se hace carne en la persona de Jesús a través de María, la Virgen Mm, María. Y así como entonces, a través del Cordero de Dios, que es Jesucristo, toda la humanidad, ya no solo los israelitas, toda la humanidad, todo el que a Él se acerque para pedirle perdón de pecados y los confiese, es perdonado. Por la sangre de Cristo es limpiado, por la sangre del Cordero. ¿Ves? Ya no se necesita de todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, porque aquí lo dice. Hubo un solo sacrificio de una vez y para siempre, y por el mismo Dios sacrificó por todos nosotros. Entonces, claro. el nuevo pacto se da en la cruz en el sentido de la derramada de la sangre, porque sin sangre no había pacto. En el Antiguo Testamento había que derramar sangre, había que tener la sangre de por medio para que ese pacto se hiciera vigente, para que tuviera vigencia. Y Mm, por eso es que la sangre de Cristo es la que sella este pacto. Por eso él mismo dice, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Y claro. como consecuencia de ese nuevo pacto, entonces, por supuesto, tiene que venir otra ley nueva también. Aquí dice Hebreos 7 que la antigua ley no sirvió para nada. Sí, así dice. Voy a buscarlo porque textualmente lo que dice es, nada perfeccionó la ley, nada. Al revés, yo diría. Dice que por eso fue abrogado el mandamiento anterior, es decir, cancelado, anulado. Y también lo dice porque dice que el pueblo de Dios, que era en esa época Israel, él mismo invalidó el pacto que Dios hizo con ellos. Luego, ese pacto no existe ya hoy en día. El pacto que existe hoy en día es este nuevo pacto que fue anunciado, como dije al principio, a través de Jeremías. Ya. Y como consecuencia de la nueva ley, que ya como vimos es la ley del amor, básicamente. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Hay un nuevo sacerdocio, se establece un nuevo sacerdocio que dice aquí que no es como el de la época anterior, del Levítico, de la tribu de Leví, que tenían que ser descendencia del uno y del otro, porque iban muriendo, obviamente. Se morían y tenían que ir entonces reemplazando. Hoy no, hoy en día no es así, es un sacerdocio eterno, porque el Señor Jesucristo es un sacerdote para siempre, como dice aquí, según la orden de Melquisedec. Oh, perdón, yo diría, esto no está en la Biblia, pero por el contexto, que hoy en día el nuevo sacerdocio es según la orden de Jesucristo, obviamente, porque aquí habla de que Jesucristo es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Es lógico, obviamente, decir, y no está mal decir, que hay un sacerdocio actual según el orden de Jesucristo. Es el sacerdocio nuestro. O sea, él es nuestro sumo sacerdote. Señor Jesucristo, sacerdote eterno, porque es un sacerdote eterno. Y por Ah, medio de él podemos llegar a Dios. Por medio de él podemos llegar a Dios, como está escrito. No hay otro nombre en la tierra por el cual podamos llegar a Dios, solamente por medio del Señor. ok. ¿Alguna pregunta? Está claro. Bueno, entonces está claro, perfecto.
Ujú. Vamos a hacer la Santa Cena. Si ustedes no están preparadas, no importa. Lo pueden hacer después, no hay ningún inconveniente. Ya ustedes saben, el pan, jugo de uva, y yo al menos lo hago con jugo de uva y con pan normal. En la época de Jesucristo, de los apóstoles más bien, no había la oblea esta, que el pedacito se reparte en la iglesia católica, no, que era pan normal. Dice la palabra de Dios que repartían el pan y lo repartían siempre. En el antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que la cena se hacía siempre en las casas donde se reunían, donde fuera que se predicara la palabra de Dios, se reunían para orar. Siempre después había el partimiento del pan y también, por supuesto, de beber la copa, que bebían vino. Realmente no era un jugo de uva, bebían vino. Primera Corintios 11, 27, 32 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Primera Corintios 11, 27, 32. Entonces aquí lo que dice es, hombre, la cena del Señor no se debe hacer a la ligera. La cena del Señor no se puede tomar si tú estás en pecado. ¿Por qué? Porque aquí dice, entonces vas a ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y tome así de la copa. Ya después que uno se examina a sí mismo, se prueba uno a sí mismo, hombre, estoy en esto, esto realmente pues, me hace sentir mal, no es bueno ante el Señor, voy a cancelar esto, etcétera. Un examen propio, ahí sí puede tomar la Santa Cena. Y dice que por comerla y beberla indignamente, dice, hay muchos enfermos. O sea que da claramente, explica que hay enfermedades que son causadas o que las personas están padeciendo porque no están teniendo en santidad, la santidad necesaria en el recordatorio del sacrificio de Cristo. Esto es lo que es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, lo que es la Santa Cena. Y dice que también hay muchos debilitados y muchos duermen, se refiere a la muerte. Imagínense. O sea que debemos de no comer, como dice aquí, indignamente, ni beber indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toman, coman. Esto representa mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hagan esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23, 24. Y aquí observemos que dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, un recordatorio. No dice, hagan esto para que yo venga y me metan en el pan
y cuerpo de Cristo, o para que yo venga y mi sangre se meta ahí en el vino y entonces beban mi sangre. O sea, no dice eso. Un recordatorio de lo que él hizo por nosotros. Hagan esto en memoria de mí, en memoria. Entonces, comamos así del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Primera Corintios 11, 25, 26. Podemos beber de la copa. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Cordero tuyo, para que por medio de él, Señor, y de este sacrificio podamos nosotros ser recibidos por ti en santidad y en justicia, a tu gloria, Padre, en Cristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Primera Corintios 11, 25, 26. Aquí tenemos también otra cuestión, y es que en la celebración de lo que llamamos la Santa Cena no es solamente para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz y darle gracias por eso, sino también para anunciar a los demás esa muerte de él, es decir, para hacer conocer esa muerte, para que los demás conozcan también. Que él venga, dice, hasta, o sea, siempre, para siempre, hasta que él venga, estemos permanentemente anunciando esto que él hizo por todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar entonces. A nombre del Señor Jesucristo, yo declaro a nombre del Señor Jesucristo que Dios cambiará tu dolor en bendiciones. Y esto es a partir de esta próxima semana. A partir de esta misma semana que entra, Dios cambiará tu dolor en bendiciones. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén y amén. Nos vemos hasta la próxima.